qué cosa, ¿eh? ¿Quién no pensó alguna vez que puede llegar realmente a hacer un pacto con el diablo? Son peligrosos, claro. Definitivamente peligrosos. Ustedes saben bien cómo es el tema del diablo, demonio, Satanás, Lucifer, el maligno, los 1000 nombres que tiene, la serpiente, el mono de Dios. ¿Saben cómo es la historia de esa? La van a saber esta noche. Pero claro, pónganse el cinturón de seguridad en el alma, porque en esta ciudad, esta noche, van a temblar. Esta ciudad está llena de almas. ¿Alguna vez vieron una? No, por supuesto. Tampoco vieron nunca el amor, a la esperanza, a la fe, el coraje. Es curioso. Lo más importante no se ve, pero se siente. Esta ciudad está llena de almas y muchas tienen algo que contar casi en secreto. Algo que no se puede explicar, pero que ocurrió. Esto también es la vida. De eso se trata la siguiente hora, de la vida y sus misterios reales. Misterios y milagros. Líbranos del mal. Ustedes recuerdan, por supuesto, que líbranos del mal es una de las oraciones, una de las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro. Y las tenemos que decir en serio. Porque desde ya la religión cristiana y la religión católica en especial, así mismo como otras religiones serias, creen absolutamente en el demonio. No es una cosa infantil, ni un invento, ni un susto. Los papas, los imanes, los rabinos hablan de Satanás. Satanás en hebreo significa el adversario, el enemigo. Acá esta noche vamos a tratar de contar además cómo se le pelea al mal, cómo se le gana al mal. Vamos a conocer primero qué es el mal, qué es un exorcismo, qué es una posesión. Para eso, hombres de la religión van a hablarnos y van a aclararnos desde el punto de vista de ellos cosas que nos van a sorprender, van a temblar. El demonio existe y la imagen del demonio como realidad ontológica, como realidad existente, está perfectamente delimitada en el Nuevo Testamento de la Biblia. Los demonios son ángeles caídos, ángeles que se han rebelado contra el plan de Dios. Es el mal en su propia esencia, el mal total. ¿Cuáles son las causas de la posesión demoníaca? ¿Por qué el demonio posee unas almas sí y a otras almas no? Bueno, eso un poco está envuelto en el misterio. No cualquier cura puede hacer no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo. Normalmente hay muy pocos exorcistas y en cada diócesis el obispo tiene que dar un permiso especial al sacerdote que realiza los exorcismos, ¿no? Cuando una persona me llama, yo la recibo y tenemos una conversación para ver qué es lo que le pasa. Oro y según vea qué es la reacción, ya veo si está posesa o no. También hay que saber distinguir de la posesión demoníaca de los trastornos de la personalidad. Se entiende por trastorno de la personalidad, por ejemplo, una esquizofrenia, a veces puede ser epilepsia, puede ser histeria. Una persona que está poseída, cuando un sacerdote ora sobre ella, entra en trance. Pone los ojos en blanco, en otros casos se pone furiosa, la persona empieza a gritar, a blasfemar, y una repulsión hacia lo sagrado. Esos son los signos comunes
al comienzo de una simple oración sobre la persona. En unos casos empiezan a oír crujidos muy extraños en la casa, no los típicos crujidos, cosas que se muevan, cajones que se abren solos. La persona empezará a tener terribles pesadillas, puede gritar estentóreamente durante 3 horas, de un modo gutural, y cuando acaba la sesión su voz está limpia y perfecta, no hay la más leve afonía, la más leve ronquera. No sabemos cuántos ángeles hay, tampoco sabemos cuántos demonios hay. Lo que sí hay entre los demonios es una jerarquía, es decir, hay diablitos pequeñitos, diablones y diablazos. Por allá encima de todo está Satanás, que es el jefe de todos, y los demonios inferiores le temen al más alto porque se ve que los puede castigar. Cuando se hace el exorcismo, se suele preguntar primero cómo entró y después cuántos demonios hay y por último cuál es su nombre. Unos responden, otros se resisten con todas sus fuerzas y son lo suficientemente fuertes como para poder no responder. Pero si uno averigua el nombre, eso es muy útil, porque el nombre da mucha información acerca del demonio. El nombre de un demonio, por ejemplo, es Satanás. El nombre de otro demonio que es distinto es Lucifer. Otro demonio es Belcebú. Pero muchas veces dicen nombres que no sabes en qué idioma son. Son cosas, sonidos muy raros de repetir. Nombres extrañísimos en lenguas que desconozco y que ahora mismo no podría repetir. El ángel puede posesionarse de una criatura humana, de un ser humano, muchas veces porque ese ser humano ha abierto los canales de comunicación, acercándose peligrosamente al poder demoníaco por medio de la magia, por medio del culto diabólico, por medio de sectas secretas, sectas diabólicas. Los demonios no poseen a nadie si uno no le abre la puerta. Otras veces son inocentes, no han cometido estas faltas de moral, sino que han sido asediadas desde afuera como venganza por otra persona que ha tomado contra ellos represalia. A veces es un poco cansado el exorcismo porque puede durar muchas horas y a veces muchas sesiones, pero ni afecta a la salud ni hay ningún peligro para el sacerdote. El exorcismo es en primer lugar una serie de oraciones que el sacerdote tiene que leer. Tiene que hacerlo sobre el mismo paciente, teniéndolo ahí cerca. Adjuro te certes antique per iudicem vivorum et mortorum per factore tuum, per factore mundi. Pereuti habet potestate mittendi te ingerir. Una vez que sale el último demonio, la persona queda normal. La persona queda en completa normalidad, aunque tenga un largo historial de ir de psiquiatra en psiquiatra. Y esos mismos psiquiatras son los que nos advierten, los sacerdotes, que tenemos que entrar en acción para poder liberar esa alma, que ellos como psiquiatras no la pueden tratar, no la pueden liberar. Al demonio no hay que pedirle nada. El sacerdote lo que tiene que hacer es obligarlo a que se retire, hay que mandarlo, hay que expulsarlo. No es alguien a quien le vamos a rogar que se retire, que por favor tenga la bondad de retirarse. Se le ordena en el nombre de Jesús a que salga de esa persona. Y eso es lo que constituye la esencia del exorcismo. Las oraciones a los santos, las peticiones a Dios y las órdenes al demonio, repetidas durante media hora, 1 hora, varias horas, acaban haciendo que el demonio se debilite y en un momento dado salga. Los demonios al salir tienen 2 formas. Unos cada vez se van poniendo peor, cada vez tienen más convulsiones, más gritos, hasta que llega un momento en que pegan un alarido final y salen. Y en otros casos es al revés, se van debilitando y en un momento dado hacen o un bostezo o algo muy suave y salen. Y a veces hay alguna razón por la cual el demonio no se va. Claro, todas las reglas nosotros no las conocemos, las conoce el demonio. Y es él el que pone a veces las pautas, nosotros no somos los que las ponemos. Y no vamos a perder tiempo.
Vamos a ir directamente a los casos. Ustedes saben que nuestro equipo en un momento determinado viajó a España para también traernos casos especiales, sobrenaturales, impresionantes, extraordinarios del viejo continente. Por eso, en este caso, ahora van a escuchar al padre Fortea, que es un especialista español en exorcismos. Ya lo escucharon recién, lo vieron recién, pero ahora va a hablar específicamente de un exorcismo en el que él tuvo todo que ver. Escúchenlo. El primero de todos fue el caso de una chica que cuando me llamó por teléfono, yo la escuché y dije, qué raro, no creo. Después ya personalmente hablé con ella y dije todo esto, pensé, suena a esquizofrenia paranoide. Estaba seguro, sonaba a ello. Cualquier psiquiatra hubiera llegado a la misma conclusión que yo. Pero de todas maneras, ya que había hecho el viaje para verme y tal, oré por ella. Dije, voy a orar un momento. Y entonces al orar fue cuando ante mi sorpresa, aquella mujer dio los signos de la posesión. Entró en trance al momento. Aquella mujer pues hacía mucha fuerza durante horas, gritaba, aunque tenía un espíritu mudo, y fue un caso muy difícil. Esa presencia es algo tan fuerte, tan terrible, que o bien los psiquiatras encuentran alguna explicación que hasta ahora no la han encontrado, o realmente sí se cura. Si realmente este hombre es capaz de liberar a esa chica de esa presencia, pues habrá que empezar a creer que existe el diablo, ¿no? Yo recuerdo que hubo un caso de una fundadora de una secta satánica que me vino a ver porque quería dejarlo, pero una vez que uno llama al demonio no es tan sencillo. Esta persona tenía un demonio poderosísimo e inteligentísimo, pero el demonio la hacía pasar por enferma mental. Yo tenía duda, decía, ¿esta mujer está o no está posesa? Qué extraño que ha venido ella desde cientos de kilómetros para saber si estaba posesa. Y una vez que comienzo la oración, de pronto se pone tan furiosa, dice que la dejen marchar, que ella no tiene nada, que está enferma mental. Y no pasa de allí, no da ningún signo, por pequeño que sea. Entonces, pensándolo después, dije, un momento, cada orden que doy en latín al instante obedece. Y le daba órdenes a veces muy complicadas. Y era una mujer muy sencilla. Entonces dije, no, pues aquí efectivamente tiene un demonio que se está tratando de ocultar. Un demonio que sabe que la única posibilidad que tiene de escapar al exorcismo es hacer pasar a esta mujer por una enferma mental. Y entre 3 personas y yo, pues, empezamos a orar y efectivamente hubo que sujetarla. Impresionante cómo la realidad supera la ficción. Impresionante, siempre ocurrió así. Y mucho más en un tema como este. En un tema como este que, como decía, está tomado con mucha seriedad por las iglesias más serias. El exorcismo. Satanás. Dios. El padre Fortea ha tenido muchísimos casos de exorcismo. Y cuando se le pregunta cuál fue el más difícil, dice sin dudarlo un instante, el caso de Marta. El caso de Marta es el caso más complicado que nunca he tenido. Es el caso de una chica universitaria que han pasado muchos demonios realmente por ella. Una chica normal, estudiando universitaria, está estudiando matemáticas, vestida muy moderna, con unos vaqueros. Una persona que si la ves por la calle no dirías que está endemoniada. Es un caso muy especial también porque han ocurrido muchos fenómenos extraordinarios. Conocimiento telepático,
entiende todas las lenguas que se le hablen, ha habido contorsiones imposibles de hacer, hasta por uno de los mejores gimnastas no podría hacer esas cosas. Su madre supo que aquello no era una enfermedad, a pesar de que los signos sean tan pocos para el ámbito familiar y externo, cuando un buen día se levantó el sillón con Marta encima. Una noche se levantó, oyó ruidos y vio a su hija 1 metro por encima de su cama levitando y se quedó absolutamente impresionada. Y ya cuando más se sorprendió fue cuando la encontró encima de la cama convulsionándose como en la película. Y entonces era un caso especialmente difícil de liberar. Algunos demonios han necesitado muchísimas sesiones. Yo soy periodista especializado en información religiosa del diario El Mundo. Con cierta prevención vine acompañado de otro compañero de la agencia EFE, para ver qué pasaba. Y veníamos un poco incrédulos los dos. Llegó el padre Fortea, se puso esa estola morada, se puso a su cabeza y empezó a decir las fórmulas, primero en latín, después en español. Algunas las entendíamos, otras no las entendíamos. Pues yo usualmente le suelo hablar en latín. Desde luego en idiomas trato de hablarle que no conozca a la persona. Y cualquier demonio sabe cualquier idioma. E inmediatamente empezó la reacción de la chica tumbada en el suelo, su madre al lado, un crucifijo, agua bendita que de vez en cuando rociaba con ella el padre Fortea, y la chica empezó a transformarse, ¿no? Es decir, aquella voz dulce de antes se convirtió en una voz ultratumba, en una voz cavernosa, una voz que no era su voz. El padre le preguntaba, ¿quién eres? Y él le decía Zabulón. Ella, transformada a su voz, le decía Zabulón, que era el diablo que en aquel momento tenía dentro, ¿no? Los ojos los tiene absolutamente en blanco, los tenía absolutamente blancos durante las 2 horas que duró el exorcismo. Las manos se le pusieron como una especie de como garras, no es que saliesen las garras, pero simulando garras, ¿no? Y en uno de los momentos de clímax del exorcismo, yo vi cómo levitaba, ¿no? Como se levantaba recta, por encima de su colchoneta, unos segundos, y así estuvo durante unos segundos. El clima es tan fuerte, te metes tan dentro de la historia, que llega un momento en que, bueno, pues mi compañero y yo, y mi compañero es agnóstico, los dos nos caímos de rodillas, no sabíamos qué hacer, pues a rezar, a suplicar, a decir por lo bajito, que no nos atrevíamos a intervenir para nada, pues que saliese ya de una vez ese diablo, ¿no? Esa criatura que tanto daño está haciendo a esa chica, ¿no? En aquella sesión nosotros llegó un momento determinado en que el padre se cansó a las 2 horas, él suele cortar a las 2 horas el exorcismo, y en esa sesión no salió. Terminamos 2 horas de chillidos continuos y la chiquita tenía la misma voz dulce y agradable que al principio. Se levantó, plegó todas sus cosas, recogió sus cosas, se cambió, puso sus otros zapatos, otras zapatillas. Estuvimos ahí al lado charlando un rato largo con ellas dos, y es como si fuese otra persona. Ella misma decía que no recordaba nada. Desde luego, para mí como sacerdote, el hablar de esto sé que puede hacer que personas se acerquen a Dios. Y por aquí han pasado desde vicarios a curas, a catedráticos de psiquiatría, profesores de filosofía, periodistas, algún otro periodista ha pasado también, y al final todos sacamos un poco la misma conclusión, ¿no? Yo, después de estar aquí y ver lo que vi, yo no es que pueda decir que vi al diablo, no vi al diablo, vi alguna criatura, alguien o una presencia especial que está martirizando a esa chica de una forma terrible, y que algo había allí. Eso es lo que yo puedo dar fe, ¿no? Y desde luego, la gente crea o no crea, esto sucede.
¿Qué tal? ¿Qué tal el caso de Marta? Y no imaginan todavía todo lo que tenemos por delante, no lo pueden imaginar, porque siempre lo real es mucho más fuerte que nuestra propia imaginación. Nos va a sorprender con alguien, un sacerdote católico de aquí, muy cerca de cada uno de nosotros, mucho más cerca que el de España, de La Plata, la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, el padre Mancuso. Recuerda que cuando comenzó este programa había una historia sobre un pacto con el diablo. El padre Mancuso atendió a alguien que sí hizo un pacto con el diablo y luego se arrepintió. ¿Pero qué se hace en ese caso? Un exorcismo. ¿Qué se hace? Lo vamos a ver enseguida. Lo vamos a disfrutar, entre comillas, enseguida. Y les aseguro, les puedo asegurar que van a temblar. Alguna vez alguno me ha criticado un poquito porque yo digo malas palabras. Lo que importa, malas palabras chiquititas, lo que importa más que las malas palabras son las malas acciones, los malos pensamientos, los malos deseos. Las malas palabras son malas realmente si son muy grosas, muy guarangas, muy guarras. ¿Saben quién decía malas palabras o quién dijo una mala palabra terrible? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en las florecillas, con ese título además, La Florecilla de San Francisco, hablaba, entre otras muchas cosas, de las terribles peleas que tenía con el demonio. El demonio lo tentaba de manera permanente. El demonio le ponía trampas. Y en un momento determinado, a uno de los hombres que seguía a San Francisco de Asís, el hermano Rufino, le tendió una trampa terrible el demonio. Se le apareció y quiso convencerlo de que no tenía sentido servir a Dios. El padre Rufino estaba a punto de caer en las garras ya del demonio y entregarse. San Francisco salió a defenderlo y usó una suerte de exorcismo que yo me voy a permitir repetirlo porque es de San Francisco. Espero que no estén comiendo porque es un poco guaso, pero voy a decir las palabras de San Francisco que están escritas, insisto. Dijo, cuando se te aparece el demonio, debes decirle lo mismo que yo le digo ahora. Satanás, abre la boca que cagaré en ella. Esas son sus palabras en el libro Las Florecillas. ¿Y saben por qué? No es porque fuera un deslenguado San Francisco de Asís, que era la cosa más buena que haya pasado sobre la tierra. Simplemente porque al demonio hay que respetarlo, pero no temerle. Hay que encararlo, hay que pelearle. Hay que hacer eso, decir, abre la boca y bueno, lo que dijo San Francisco. Eso, no temerle, pelearle con todo. Porque allí, como en el caso y la anécdota de San Francisco y el hermano Rufino, se asusta, se enoja y se va. Como muchos que están agrandados en la tierra a nuestro alrededor y que se creen jueces y casi dioses de mucha gente, cuando alguien los enfrenta, se van al mazo. Y el demonio también se va al mazo. Es poderoso. No abusen de él, pero peléenle. La mejor arma siempre es el amor. Y ha llegado el momento de escuchar al padre Mancuso hablándonos de ese hombre que pactó con el diablo. Ese hombre que entregó su alma a Satanás. Ese hombre que desesperado... ¿Para qué fue eso? En la otra habitación de ustedes. A ustedes en casa les digo. Hubo un ruido, ¿eh? En otro programa también yo escuché. Bueno, no. Ese hombre... Otra vez, ¿ves? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien? ¿Algún animal doméstico? ¿La nona? ¿Alguien que no está viendo? Bueno, no se haga problema porque no es tan grave. Ese hombre decía, aunque puede ser cualquier cosa, ¿no? Nunca se sabe, puede ser, pero tengan cuidado con los temas que hablamos, qué sé yo. Pero están protegidos.
Vamos a escuchar la historia, y esta es en serio. Si hago estas tontas bromitas es simplemente para tratar de alivianar un poco el tema, para que no se asusten, para que sepan que hay maneras de enfrentar al mono de Dios. Bueno, el caso más grave que tuvimos, que fue el de un joven de unos 20 años, que había practicado magia negra en Santiago del Estero. Él quedó endemoniado a partir del momento que rompió el pacto con Satanás. Había hecho un pacto siniestro, con la mera finalidad de conseguir de parte del demonio beneficios, a cambio de que después a él le había dicho el diablo que a los 60 años se lo iba a llevar al infierno. Y no sé cómo le habrá ido al principio, porque de eso mucho no me explicó. Pero sí me contó que en un momento dado Satanás le pedía, o el diablo le pedía, la vida de un ser querido. Y cuando le dijo al diablo que no, que la sangre humana y el asesinato no formaba parte del pacto, el demonio rompió el pacto. Lo tenía ahí en el suelo sostenido entre 4 o 5 forajidos que lo sostenían mientras hacíamos el exorcismo. Y él me contaba todo esto a borbotones. Y a partir de ese momento comienza a aullar como un perro, a gemir como un animal, y un poco cambiaba sus facciones, tomando la actitud de un cerdo. Yo recuerdo los gruñidos que tenía, no eran los gruñidos de un ser humano que trata de imitar a un animal, era realmente el gruñido del animal. Cuando nos acercábamos con agua bendita, el endemoniado se levantaba y salía corriendo porque no quería que lo tocáramos con el agua bendita. Bueno, al fin y al cabo se consiguió llevar a la iglesia San Cayetano de La Plata, y entre 2 o 3 sacerdotes pudimos efectuar el exorcismo y él quedó liberado. Es para asustarse un poquito, pero también es para pensar que hay antídotos contra ese susto y hay antídotos contra el maligno. Se lo llama, entre otras cosas, el mono de Dios porque intenta copiarlo a Dios, pero nunca lo logra y nunca lo logrará. Porque cometió el más grande de los pecados cuando se apartó, porque era un ángel Lucifer. Cuando se apartó, creyendo que era tanto como Dios, y cometió el más grande de los pecados, el de la soberbia. Y allí comenzó todo lo malo. Allí quedó separado con todos aquellos que también, con soberbia, creyeron que podían enfrentarse a Dios. No, nada de eso. A Dios no se lo enfrenta. Uno se une a Dios.